Lo más importante es darse cuenta que esto de la restauración de la hostelería es un oficio. Y un oficio con respecto a una profesión se diferencia en que el oficio se va haciendo poco a poco. O sea, te vas nutriendo y te vas formando adquiriendo habilidades y adquiriendo experiencia. No por mucho empollar en una universidad, ni por mucho empollar una carrera, ya sales preparado, ya sales hostelero. A partir de aquí, uno puede ser un gran hostelero, como era el caso mío concreto, ¿no? Y ya lo personalizo, pero no ser un buen empresario. Entonces, a nosotros nos ha hecho falta pegarnos un ostión importante para darme cuenta que yo sabía mucho, pero que el saber mucho de hostelería no implica ser un buen gestor. Cuidado, que tampoco ser miserable significa ser buen gestor. Entonces, que de estos hay muchos directores generales y muchas propiedades hoteleras que todavía no lo han aprendido, ¿no? La diferencia entre ser miserable y ser gestor. Entonces, ahí yo creo que tiene que haber una buena inteligencia y una buena paciencia por parte del padre y sobre todo por parte del hijo darse cuenta que por mucho que sepa de cocinar y por mucho que sepa de sala, no implica que sepa gestionar. ¿Por qué nosotros ahora nos llevamos tan bien? Primero porque estuvimos mucho tiempo enfadados y las continuas broncas familiares. Y segundo, porque aprendimos que hay un nexo común, que es el negocio familiar, y después cada uno ha sacado líneas de negocio totalmente distintos, ¿no? Y dentro de convergemos en ese negocio familiar. Es importante, sobre todo, darse cuenta de una cosa, y es que no podemos transitar en direcciones opuestas. Cada uno tenemos que, cada miembro de la familia tiene que transitar en direcciones paralelas que no choquen entre sí y que llevan pues, a buen fin. Si podemos centrarnos todos en un mismo negocio, fantástico. Yo creo que es complicado. Yo creo que siempre tiene que haber el que dirija y después tiene que haber quien participe, ¿no? Y tiene que haber quien organice, quien participe y quien, bueno, quien está ahí. Esto es, después de muchos años y de la edad que tenemos, es la solución que nosotros hemos alcanzado para que ese negocio familiar se convierta en una empresa con la familia. Arturo tiene su línea de negocio que le va fantástico, que le va muy bien, y yo tengo mi línea de negocio que me va maravillosamente, y cuanto más separados estamos, mejor, más nos reímos y más dinero ganamos. Y después nos vemos en el negocio familiar y orgullosísimo de que se está haciendo una labor como la que se está llevando y que a final de año nos podamos reunir, podamos marcar estrategias y podamos obtener dividendos, ¿no? Que de eso se trata. Es que tú, fíjate, una de las cosas que tú has dicho, oye, hemos separado, hay un respeto mutuo entre cada una de las partes, hay una organización, una jerarquía, pero tú has dicho, oye, pero hemos pasado un montón de conflictos hasta llegar a esta organización, ¿no? Y esa fase de los conflictos es la que muchos empresarios familiares no superan, porque al final, yo esto que lo trabajo con las familias empresarias, separar la familia de la empresa es muy, muy complicado. Entonces, seguramente esto para una entrevista independiente, el aprender cómo vosotros habéis aprendido a pasar de esa situación difícil de separar una cosa de la otra. Y segundo, que era la pregunta que se me ha quedado ahí un poquito pendiente, era eso, es decir, para mí cada generación que consigue que la generación siguiente se siga enamorando del oficio, a pesar del sacrificio que tiene, para mí es un éxito. Y normalmente ese éxito, por otras familias empresariales de éxito, he visto que se ha basado en la educación de los padres y el respeto y la relación que han tenido con sus hijos. ¿Sería un poco este el caso vuestro o esa continuidad familiar en la tercera generación se debe a otra circunstancia? Mira, sin duda los padres tienen mucho que decir. Lo que pasa es que la historia de la evolución, la historia humana y la evolución no viene de la gente que ha querido enseñar.
viene de aquellos que han querido aprender. Entonces, en este contexto, mi padre, fíjate que nosotros estábamos en un bar de barrio donde me venían los vecinos a decirme, niño, ponme una guitarrita, ¿no? O yo con 12 años estaba en la barra y me ponía a estudiar y me tocaba en la espalda algún cliente después de salir del lavabo. No estudies que eso no sirve para nada, ¿no? Con la mano llena de haber pasado por el lavabo. Y aún así, mi padre y mi madre lograron que nos enamoráramos de la hostelería, de la gastronomía. Y lógicamente es un éxito, pero también yo creo que los padres lo que tienen que hacer es enseñar a los hijos el trasfondo y el futuro que tiene un oficio. Y más en época de crisis, donde nos hemos dado cuenta que a lo largo de este siglo XX la mediocridad se había ido apoderando de la sociedad. ¿Y por qué? Porque todos los trabajos necesitábamos robots, necesitábamos mecánicos. Todo era muy estandarizado, incluso nos han vendido la moto de que la polivalencia en las empresas, eso es la gran mentira, porque lo que hace es mediocrizar a la sociedad. Entonces, eso se había conseguido pues en base a toda una generación que pensaba que la seguridad de una nómina estaba por encima del oficio, ¿no? Es decir, lo que le daba seguridad a la persona era la nómina en una empresa solvente, y eso era mucho mejor que aprender un oficio, ¿no? Ahora volvemos, y esta pandemia nos pone en un lugar donde el oficio se recupera, es decir, muchos que estaban en empresas solventes ahora se van a ir a la calle. En cambio, todos aquellos que tienen un oficio y que tienen una reputación seguramente no van a tener problema, porque lo que te va a hacer libre realmente es ese oficio. El padre que quiera a su hijo, lo que tiene que hacer es respetar las habilidades y lo como tú, y esto sabes tú más que yo, identificar el talento y mostrarle el camino y lo que hay mucho más allá de esa barra de bar y de ese borrachillo que te pide el sol y sombra, sino que la gastronomía te permite muchísimas otras cosas. Yo no trabajo, y yo no trabajo porque me encanta lo que hago, me encanta la antropología gastronómica, y de hecho en la página web que sacamos ahora yo siempre digo que soy un hostelero de tradición, un empresario libre y un consultor contento. Y soy un empresario libre Bueno. porque hago lo que me da la gana. Tú sabes que hemos estado 2 meses en Tenerife y no trabajo. Y no trabajo porque vivo apasionadamente la gastronomía. Entonces, a partir de aquí yo creo que los padres, y ese es el objetivo de todo padre, es identificar, oye, tratar de ver cuál es el talento de sus hijos, de sus hijas, y a partir de aquí apoyarle al máximo y formarle. Y sobre todo, no tratar de imponer, hacer que el hijo sea lo que él no pudo llegar a ser, ¿no? Entonces, y no tratar de, por lo menos, y en mi caso siempre lo digo, es decir, que mi opinión no se convierta en la realidad de nadie, cada uno tiene su realidad, ¿no? Pero yo como padre lo que voy a intentar es que mi hija sea feliz con aquello que le motive. Y que sobre todo vea que no hay nada sencillo y poner un bar no es nada simple y gestionar una empresa familiar no es nada simple y requiere cada vez más de personas externas, pero cuidado, de personas externas que tengan una meritocracia y sobre todo que no te vendan humo, porque puede ser muy peligroso y te puede llevar a la ruina y puede arruinar toda la familia. Entonces yo creo que toda etapa en un negocio familiar, en una empresa familiar, es como los zapatos. El pie va creciendo y si yo me compro unos zapatos muy grandes, se me caerán. Y necesito personas que me vayan asesorando como ese zapato que se ajusta a mi pie, porque además si me cojo un consultor o una persona externa que me da un zapato muy estrecho, seguramente me haga una llaga. Entonces, ahí es una labor muy importante saberse, dejarse aconsejar y saberse rodear de gente que realmente hayan pasado por la misma situación. Tener la opción de delegar y enseñar el camino a tu hijo, que después lo recorra o no lo recorra, eso ya es problema tuyo, pero que se pueda enamorar. Y sobre todo hay una cosa muy importante, no le dejes, en la medida de lo posible, trata de dejarle un oficio y darle unas herramientas más que tratar de dejarle el negocio perfecto, ¿no? Esto sería un poquito lo que mi experiencia, ¿eh?